Lo primero que yo pude entender con relación a raíces hebreas es que la Biblia no es un libro cristiano. La Biblia no es un libro de cristianismo. La Biblia es la historia de Israel, es el contexto hebreo. ¿Qué fue lo que yo recibí y entendí como raíces hebreas en aquel momento? ¿Y qué es lo que hoy día se está percibiendo, se está entendiendo como raíces hebreas? Bueno, ¿qué son las raíces hebreas? Primero, la primera cosa que quiero aclarar: raíces hebreas no es una denominación del cristianismo, no es una organización religiosa, no es una institución religiosa. Raíces hebreas no es nada parecido a eso. Raíces hebreas no es otra cosa que un método de estudio de las Sagradas Escrituras. Es un método de restauración de la fe bíblica. Cuando yo llego al seminario de avivamiento mesiánico y comienzo a escuchar de raíces hebreas, yo vengo con una formación de la institución religiosa, de la religión institucionalizada. Al momento de conocer de esto, yo estoy creyendo que raíces hebreas es algo parecido al cristianismo, en el sentido organizacional, en el sentido institucional. Yo estoy creyendo que esto es algo ya bien establecido, es una organización religiosa, pues. Pues no, esto es un movimiento espontáneo. Entonces, no existe tal cosa como raíces hebreas similar a la Iglesia Católica, que tiene un papa, una jerarquía, unos jerarcas de la iglesia, que tiene toda una estructura piramidal de una cabeza que dirige esa institución religiosa, o como tienen las grandes corporaciones, confederaciones, federaciones y organizaciones cristianas evangélicas, que tienen una cantidad de líderes que gobiernan esos movimientos y que cada congregación tiene también líderes. Pues raíces hebreas no es así. Raíces hebreas no tiene una cabeza visible o única a quien se pueda identificar como guía de este movimiento, de esta enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que vamos a encontrar que no se puede definir raíces hebreas como una cosa uniforme, que todo lo que dicen están en raíces hebreas enseñen lo mismo. Entonces, si organizaciones religiosas ya constituidas, conformadas y establecidas tienen toda esa cantidad de divisiones, tienen toda esa cantidad de diferencias y diversidad, cuanto más un movimiento donde no hay esas líneas, esas directrices, esa estructura jerárquica. Entonces, cada grupo de los que nos definimos como en raíces hebreas, no estamos formando parte de una organización religiosa. Y yo sé que la mayoría de cristianos lo ven de esa manera. Y lo primero que para mí fue raíces hebreas es el contexto de la Biblia y el pueblo de Israel. La Biblia como el libro de Israel. Lo primero que yo pude entender con relación a raíces hebreas es que la Biblia no es un libro cristiano. La Biblia no es un libro de cristianismo. La Biblia es la historia de Israel, es el contexto hebreo. Es todo lo que tiene que ver con Israel. Entonces, Israel es lo primero que yo percibí al momento de conocer de raíces hebreas. Claro, en aquel momento, y esa es la gran desviación que existe en muchísimos, creo que la mayoría de los que comienzan en raíces hebreas, y es que se confunde el contexto y el concepto Israel con judíos y judaísmo. Y aunque están íntimamente relacionados, no necesariamente es lo mismo. Al momento de llegar a raíces hebreas, por ejemplo, en mi caso, y yo sé que es el caso de la mayoría, yo no supe discernir, ni los que conmigo estaban supimos discernir eso, porque además, como yo pensé que raíces hebreas era algo parecido al cristianismo, que raíces hebreas era una organización religiosa,
una institución religiosa, yo pensé que quienes comenzaron a enseñarnos a ser nuestros tutores en la fe, porque obviamente yo lo que sabía era de cristianismo evangélico pentecostal. Yo estaba estudiando teología dentro del contexto del cristiano evangélico pentecostal. Para yo poder avanzar en el conocimiento de las raíces hebreas, yo tuve que ser guiado, ser instruido. Muchas veces, y ha sido un gran error que muchos han cometido, se cree que si una persona es pastor evangélico, o predicador o líder religioso, y entonces se inicia por las raíces hebreas, entonces ahora es un rabino. Creen que son como especie de títulos transferibles. Toca a todo aquel que sea ministro en el cristianismo y quiera conocer de raíces hebreas, sentarse a estudiar, reinterpretar las escrituras. Entonces, decía que, bueno, yo fui llevado, tutelado por personas de un ministerio que fue básicamente la guía que tuvimos al principio. ¿Y cuál fue el grave error de transferencia que este ministerio nos hizo llegar? Nos hizo llegar el concepto de asumir raíces hebreas como judaísmo. Luego, años después, uno va aprendiendo, va creciendo, va madurando. Ya deja de ser un niño que es llevado de la mano y adquiere el conocimiento y la madurez necesaria para discernir y poder decir, no, esto no está bien. Los judíos y el judaísmo está en esa historia muchísimo más adelante en el tiempo. Entonces, raíces hebreas es senda antigua, es decir, lo antiguo, lo original. Raíces hebreas es un llamado a estudiar, a volver a la senda antigua, en la historia, en el hilo histórico, al principio de las cosas, al origen de las cosas. ¿Por qué? Porque en raíces hebreas lo primero que yo aprendí fue que al momento histórico del cristianismo, de nacer el cristianismo, y al llegar a nuestro punto histórico presente del siglo XXI, pues hay una gran brecha de tiempo donde en la historia el tema de la fe toma diversos cursos. ¿Por qué es necesario raíces hebreas? Bueno, porque cuando usted llega al cristianismo, usted se imagina que la Biblia es un libro cristiano. Y vuelvo y les repito, la Biblia, una de las primeras cosas que aprendí fue que no es un libro cristiano. La Biblia no fue hecha por cristianos. La Biblia no es la historia de los cristianos. Los cristianos adoptaron la Biblia y tergiversaron su sentido original. Entonces es necesario, como cuando uno va caminando y se extravía en el camino y no sabe ya para dónde va, la única manera es regresarse en el camino. Raíces hebreas es regresarse en el camino al punto de partida y a comprender realmente cómo comenzó todo esto. La Biblia es un libro hebreo, oriental. Entonces, tenemos que ir a ese contexto para entender lo que es la enseñanza de las Escrituras. Porque cuando uno descontextualiza el libro y su enseñanza, pues obviamente el resultado del aprendizaje es erróneo porque interpretamos fuera de contexto. Le añadimos a las Escrituras un sentido que no lo tiene. Y el cristianismo lo que ha hecho históricamente es eso, añadirle a la Biblia un sentido que no es el que realmente tiene desde sus perspectivas originales. Por eso es que nosotros llamamos a estudiar las raíces de la fe. Aquí raíces hebreas lo que significa es vamos a el origen de la enseñanza bíblica, vamos a estudiar la Biblia, vamos a conocer la Biblia y vamos a comenzar paso a paso a llevar adelante cuáles serán las enseñanzas. Vamos a depurar nuestra fe que adquirimos en el cristianismo con sus corrientes también diversas. Y entonces vamos a llevar nuestra enseñanza
nuestra doctrina a la escritura y vamos a dejar de lado las tradiciones. Entonces, cuando usted va a la fe original de los hebreos, usted puede entender que nunca jamás Yeshua pudo haber enseñado tantas cosas que se enseñan en el cristianismo. Yo no meto la mano por líderes del movimiento de raíces hebreas. Yo no meto la mano por nadie. Yo solo me hago responsable de mí y de mis enseñanzas, de lo que yo transmito a través de este canal. Lo que enseñan los demás es asunto de cada quien. Yo no me hago responsable ni hablo en nombre de nadie más que este señor que está acá y de lo que yo entiendo como raíces hebreas desde las perspectivas del yahuismo nazareno. Eso es lo que hacemos en este canal y agradecemos mucho a quienes nos acompañan hasta el día de hoy. Quisiera invitarles a participar. Usted es libre, participe en todas las áreas que estamos abriendo para la participación, esperando que su participación sea para agregar valor a lo que hemos dicho. Y nos vemos en una próxima ocasión. Paz y bendiciones. Hasta la próxima.